pasen los DNI cuando... Bueno, vamos a ver una manera de derivar para un determinado tipo de funciones que se llama derivación logarítmica. Si uno tiene que derivar, por ejemplo, bueno, recién antes de empezar la clase me había acomodado el ejemplo, siempre desaparece. A ver, tenía algo sencillito para no agarrar exactamente el de la práctica. Esta función que está acá, igual x elevado a la 3x más. En situaciones normales, yo les diría, bueno, a ver, deriven eso, y los dejaría un rato que se rompan la cabeza, mirando la tabla, tratando de inventar cosas, y la realidad es que, bueno, ahora ese tiempo para que ustedes ensayen tranquilos no lo tenemos. De la tabla de derivadas, o las propiedades que vimos para derivar productos, no se puede hacer. No hay manera de derivarlo con lo que vimos en la tabla. Si ustedes la miran a esta función, es una función donde hay x, que es mi variable en el exponente, y x, que es mi variable, perdón, en la base y en el exponente. Señalé mal con el dedo. O sea, es una función elevada a otra función. Entonces, cuando yo tengo esa estructura, o sea, tengo una función del tipo, a ver, podemos ponerlo con las letras que estuvimos viendo, u a la b, donde u y b son u de x, b de x, son dos funciones. Una función que sería la función identidad elevada a una función lineal. Para este tipo de fórmulas, de funciones, la manera de derivar se llama derivación logarítmica, y por supuesto en el proceso de la derivada que uno va a empezar a armar aparece, tenemos que aplicar el logaritmo. El tema es que nos tenemos que dar cuenta que hay que aplicar el logaritmo. Bueno, para eso tenemos que recordar las propiedades del logaritmo, que nos van a venir bien. Es en cualquier caso de exponencial. Seguro hay que aplicar este método para derivar cuando tengo una función en la base elevado a otra función. O sea, si la variable es x, como habitualmente es, tengo que tener x en la base y x en el exponente. Si yo tengo x en la base y x en el exponente, no me queda otra, si la quiero derivar, que aplicar el método de derivación logarítmica. Este sería un ejemplo, por supuesto. Bueno, y este es el tipo general de funciones donde hace falta aplicar derivación logarítmica. Yo les voy a contar el método directamente sobre el ejemplo, porque es más fácil, porque me parece que no tiene sentido hacerlo en general, lo vamos a ver con el ejemplo, es bastante general igual, pero quería que recordaran, a ver qué se acuerdan de logaritmos, de mate 1, ¿sí? Cuando uno tiene el logaritmo en una base, esta es la propiedad más importante por ahí, o la que vamos a usar con más fuerza. El logaritmo en base a de una potencia es lo mismo que calcular el logaritmo de la base de la potencia. Aparte está la base del logaritmo, pero bueno, el logaritmo es la misma base de la base de la potencia, y el exponente pasa multiplicando. El logaritmo es la operación que me permite transformar potencias en multiplicaciones. Claro, lo bajás, lo pones acá. Se supone que para cualquier terna de números A, B y C, con las propiedades que tienen que tener, o sea, la A tiene que ser mayor a 0 y distinta de 1, el logaritmo siempre se aplica a números positivos, y todas esas cosas, teniendo en cuenta todos los casos donde el logaritmo existe, esta cuenta me da igual que esta, siempre. Entonces es una propiedad, ¿sí? Eso se demuestra, bueno,
pero ahora la vamos a usar. Lo que pasa es que se supone que ya la sabemos, y a veces no es algo que uno use mucho, y por ahí se lo olvida. Bueno, después hay otras propiedades del logaritmo, no las vamos a usar ahora, pero en algún ejercicio por ahí vi que se usaban, entonces se las recuerdo. ¿Se acuerdan que el logaritmo de un producto se puede escribir como la suma de dos logaritmos, el logaritmo de b más el logaritmo de c, todo en la misma base? Y el logaritmo de un cociente como el producto se transforma en suma, la división se transforma en recta, así, a. Sí, estas no las vamos a usar ahora, pero bueno. A ver, amútense que hace interferencia. Sí, silénciense todos, acuérdense de eso. Yo no quiero apretar el botón silenciar a todos porque a veces me los deja silenciados para siempre. Bueno, listo, vamos a seguir trabajando. Estas se demuestran usando las propiedades de la potencia, creo, sí. ¿Se acuerdan estas que si tengo la misma base, los exponentes se suman? Si tengo la misma base, perdón, y una multiplicación, los exponentes se suman, y si tengo la misma base y una división, los exponentes se restan. Bueno, de ahí se pueden deducir estas dos del logaritmo, porque es la operación inversa, es una de las operaciones inversas de la potencia. Pero más allá de eso, por hoy vamos a tratar de trabajar con la primera. Es la propiedad que nos sirve para resolver ecuaciones exponenciales, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Yo quiero derivar esto. Vamos a concentrarnos acá. O sea, quiero encontrar I', lo que sería I'. Y otra cosa más vamos a poner en nuestro machete. ¿Se acuerdan que vimos que si yo tengo la función logaritmo natural, o sea, es el logaritmo en base e, el logaritmo natural de x, tiene una derivada muy particular? ¿Se acuerdan que es? Se puede hacer por definición, les voy a subir algo más de la derivada del logaritmo del campus, pero bueno, lo que nosotros vimos, no sé si la hicimos por definición, me parece que no, se las di por tabla, se las di por decretazo. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ahora la vamos a usar. Y para derivarla como función compuesta, si yo tengo el logaritmo de una función, usando la regla de la cadena, o sea, el logaritmo de u, donde u es una función de variable x, sería el logaritmo de q de x, la derivada de esto es, todo chiquitito, 1 sobre u por u'. ¿Sí es? 1 sobre u porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, si el logaritmo de u es 1 sobre u, pero hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Vamos a usar esto. El logaritmo que vamos a aplicar es el logaritmo natural, porque es el que sabemos derivar, y cuando derivemos, porque queremos que aparezca I', porque nuestro objetivo es derivar esta función, cuando derivemos nos tenemos que acordar de esto, que la derivada del logaritmo de una función es 1 sobre la función por la función derivada. Esa es la regla de la cadena, o la derivación de funciones compuestas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos al ejemplo ahora, al que quedó ahí abandonado. Lo que voy a hacer para lograr derivar esta función es como el nombre de la función. Bueno, lo tengo que escribir porque lo que voy a hacer es aplicar logaritmo en ambos miembros de la igualdad. El logaritmo es una función, bueno, para el que por ahí lo vio más, algo contamos, pero así nomás, es una función inyectiva. Entonces, si A es igual a B, el logaritmo de A es igual al logaritmo de B. O sea, se puede aplicar la función de los dos lados de la igualdad. No se rompe el equilibrio. ¿Sí? Entonces lo que hago es eso, aplico logaritmo natural de I, esto lo quería poner en azul, igual me parece que no se ven mucho los colores, ¿no? El logaritmo de I igual a, como que esto lo agrego, por eso igual al logaritmo de todo esto. X
elevado a la 3x más 5. Bueno, así. Logaritmo de esto igual al logaritmo de lo del otro lado. ¿Sí? Aplico logaritmo en ambos miembros. Una vez que hice eso, del lado del igual, donde está la potencia, aplico la propiedad de acá, la primera propiedad que vimos. O sea que de este lado, para eso apliqué el logaritmo en realidad, para desarmar esa potencia. Lo que voy a hacer es tomar el exponente y ponerlo multiplicando. Bueno, el exponente es este, lo pongo multiplicando adelante. Entonces me va a quedar 3x más 5, 3x más 5, que sería el exponente, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es x. Bueno, vamos más o menos bien hasta ahí, y acá copio esto porque lo bajo, digamos. Entonces, primer paso, aplico logaritmo en ambos miembros. Claro, eso que están diciendo. Segundo paso, con la propiedad del logaritmo bajo el exponente. Tercer paso, podés derivar, como dice Francisco. Para eso, porque lo que queremos es y', entonces para que aparezca y', en algún momento tenemos que hacerla aparecer. Tenemos que derivar. ¿Qué derivo? Derivo en ambos miembros de la igualdad. Derivo de este lado y derivo de este lado. Bueno, acá hay que tener algunos cuidados o prestar atención. Por ejemplo, darnos cuenta que de este lado yo voy a derivar. Entonces lo que voy a hacer es indicar, por ejemplo, esto como lo indico yo, hay profes que lo pondrán de otra manera, pero bueno, esta es una alternativa. Voy a derivar. ¿Se acuerdan que el apóstrofe quiere decir que esto lo tengo que derivar? Si derivo de este lado, para no estropear la igualdad, derivo del otro lado también. Entonces, de este lado, la operación principal es una multiplicación. Esto es un producto. Entonces tengo que derivar con la fórmula del producto. Eso, ahí se adelantaron. Muy bien. Yo tengo que preguntar más, pero siempre me apuro. Acá es la derivada de una multiplicación. Y de este lado es el logaritmo de y lo que hay que derivar. Pero y no es la variable. Y es como y de x o f. Acá podría decir f de x. Y es una función de variable x, porque ahí era el nombre de mi función. Entonces, cuando derivo de este lado, tengo que pensarlo de esta manera. El logaritmo de una función es 1. Desaparece el logaritmo natural cuando yo derivo. El logaritmo se va. Esto es lo bueno, me queda más simple. Bueno, voy a tener que escribir en otro lado porque esta es la parte donde no se ve. Ah, miren, a medida que paso la mano se hace más grande. Ah, magia. Bueno, 1 sobre i sería la derivada del logaritmo por, eso es 1 sobre la función, acá me queda y'. Esa es la parte que no se va a ver, y', bueno, más o menos. Y del otro lado, sí, hay que derivar como producto, acá. Hay que poner el igual y derivar esto como producto. A ver si podemos. El producto es entre estas dos. Entonces, la derivada de la primera función. ¿Cuál es la derivada de 3x más 5? 3, muy bien, porque la de 5 da 0 y la de 3x es 3. ¿Estuvieron practicando algo? Buenísimo. Vamos a poner el igual medio corrido porque no se ve. A ver. Entonces, 3 por la segunda sin derivar. Bueno, vamos a borrar las propiedades del logaritmo un ratito. Y ahora, esa era la fórmula del producto. A ver si se la acuerdan todos. La fórmula del producto era la derivada de u por b, de dos funciones. Tenía que hacer u' por b más u por b'. Esa era. Entonces, derivo la primera por la segunda como está, más la primera como está, por la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada del logaritmo. Listo. ¿Sí? Ahí derivé, a ver cómo pusieron, 3 logaritmo de x más 3x más 5, muy bien. Claro, yo puse por 1 sobre x, esta parte, si uno tiene ganas, la puede escribir así también.
O sea, como hacer la cuenta de multiplicar y que me quede directamente esto así. Es lo mismo, ¿no? Es como correr un poquito ahí, la X, patearla para el costadito. Ahí está, se puede. Bueno, acá que no se ve dice y prima, yo lo voy a escribir ahora acá, de este lado. Lo vamos a escribir más prolijo, así les queda completo a todo el mundo. O sea, acá dice 1 sobre i por i prima. También podemos poner i prima, hacer el mismo trabajito que acá. Poner la i prima arriba del 1, o hacer por 1, y que me quede así. Y esto es igual a 3 logaritmo de x más 3x más 5 sobre x. Al poner el sobre x, los paréntesis no hacen falta más. Bueno, y yo quiero y prima quiero encontrar, ese es mi objetivo. Entonces la tengo que despejar. Para despejar y prima, paso lo que está dividiendo multiplicando. Este está dividiendo, lo paso para acá. ¿O por quién era esto? Ah, me fijo al principio. Y es x elevado a la 3x más 5. O sea, esta la escribo en función de x, otra vez. Y entonces me queda así. Y prima es igual a 3 logaritmo de x más 3x más 5 sobre x, todo por i. Pero en lugar de poner i, puedo hacer dos pasos, pero me parece que ustedes ya lo entiendan. En lugar de multiplicar todo por i, ahí la escribo así. X elevado a la 3x más. Bueno, y ahí se terminó porque distribuir esto mucho sentido creo que no va a tener. Ustedes se fijan después cómo estén armadas las respuestas. Habitualmente los ejercicios de derivación logarítmica tienen unas respuestas así medio largas, así que bueno, lo podemos dejar ahí. Pero lo que yo quería contarles son como los pasos para la derivación logarítmica. Aplico logaritmo, del lado donde está la potencia, aplico la propiedad del logaritmo. ¿Qué hice? A ver, cuéntenme. No entendí cómo llegó. Ah, bueno, les cuento. Ese último paso. Ese último paso es despejar y prima. Como yo lo que quiero es derivar, o sea, no lo escribí, pero el enunciado debería decir derivar. Tengo y, quiero y prima. Entonces, esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Cuando yo multiplico a todo esto por i, en lugar de escribir i, lo escribo en función de x. O sea, esto es i. Esto que está acá es i. Por i. Pero se acostumbra a escribir todo con respecto de la misma variable. ¿Se podría haber hecho la regla de la cadena desde el principio? No. Porque la regla de la cadena no nos dice cómo derivar una función de estas características, con un exponente. Vamos a hacer una parecida, donde sí se puede aplicar la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir una parecida? Cuando tienen en la base, o sea, ¿en cuáles exponenciales se puede aplicar la regla de la cadena? Cuando la base es una constante. Ahí se puede aplicar la regla de la cadena. También se puede derivar así, o sea, se puede elegir. Acá no se puede elegir. Cuando tengo x en la base y x en el exponente, derivación logarítmica. Ahora, si la base es una constante, o sea, es un número, ahí pueden hacerlo así o aplicando la regla de la cadena. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Bueno, borro todo esto, ¿sí? A ver. ¿Qué pasa si tengo esta función? A ver, vamos con otra notación inclusive para que se acostumbren. F de x igual menos 5 por e a la 3x más 1. Y ustedes quieren encontrar f'. Bueno, esa función se puede derivar usando regla de la cadena. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia sustancial con la anterior? Que si ustedes miran, la base
es una constante, porque la base de la potencia es el número E, y el número E es un número. Entonces se puede derivar usando regla de la cadena. ¿Cómo hay que acordarse de estas cosas? Nosotros vimos, por ejemplo, esto, que la derivada de E a la X queda igual, pero si yo tengo E a la U, donde U es una función, como siempre, de variable X, la regla de la cadena me dice que tengo que hacer E a la U por U'. Siempre es igual que si fuera X, pero después tengo que multiplicar por la derivada de esa función. Entonces, en este caso, mi U va a ser esta función lineal. Y acá tengo una multiplicación, pero no vale la pena usar la regla del producto. Se puede, pero se hace más largo. ¿Por qué no vale la pena? Porque esta es una constante por la función. Nosotros vimos la vez pasada que una constante por una función, se baja la constante y se deriva la función. Era K por F, si yo lo derivo, es K por F'. O sea, la constante que multiplica baja igual, como que sale afuera de la derivada. Baja. Y se deriva la función. ¿Sí? Bueno, ahora derivo la función. E a la 3x más 1. La derivo así. Entonces, primer paso, copio lo mismo. Segundo paso, multiplico por la derivada del exponente. 3. Listo. Bueno, ¿qué conviene hacer acá? Ya está, pero uno acomoda. ¿Qué es lo que acomoda? Junta. Esto con esto. Menos 15 por E a la 13x. ¿Está bien? Esta es F'. F' resuelta por regla de la cadena. Eso. Se podría ver, profe, en el punto 3a te pide hacer la función derivada por definición. Y hay un x a la cuarta. Bueno, ahora en el próximo Zoom vemos esas consultas, sí, porque si no me voy a hacer un bollo. Quiero contarles el pedacito que me falta y después seguimos, ¿sí? Sí hay formas de evitar la distributiva, pero igual es medio tortuoso hacerlo con la expresión de número combinatorio que no vimos. Por ahí hay algún truquito. Ahora después me fijo ese ejemplo puntual. A ver, ¿no hay que restarle al exponente? No, porque cuando uno le resta al exponente, cuando la situación es otra. Acá tenemos un número y una función, ¿no? Por eso es una función exponencial. Lo de restarle al exponente es cuando tenés una función y un número. No en las funciones exponenciales, sino en las funciones, si querés, potenciales, o en las funciones que son como un término de una polinómica. Si yo tengo esto, ahí le resto, ¿no? Ahí es 3x². Porque tengo la variable acá y acá arriba un numerito. Acá es al revés, tengo la variable acá y acá abajo un número. Entonces, si la variable está en la base, se aplica lo de x a la n, que es n menos 1 por x, no, estoy haciendo favor. Es n por x a la n menos 1. Si la variable está en la base. Si la variable está en el exponente, se aplica, si es E, se aplica esto, y si es un número cualquiera, ¿se acuerdan que la derivada de esto era a a la x, pero no quedaba exactamente igual, se multiplicaba por el logaritmo natural de a? Esa es la derivada de una función exponencial. Esta es de una función potencial. Ahora, si hay x en la base y en el exponente, si hay x en los dos lugares, hay que aplicar derivación logarítmica. Eso es lo que no habíamos visto. Habíamos visto con x abajo y con x arriba, pero faltaba ver con x arriba y abajo. ¿Sí? Bueno, tienen un montón de ejemplos para hacer en la práctica, como suele ocurrir. Más difíciles, más fáciles, hay de todo. Después vamos a hacer más, pero les quiero contar el último pedacito de derivación, de método de derivación, que es la derivada en forma implícita. No es nada raro que tienen que aprender, pero bueno, hay que hacer algún ejemplo. A ver. Tienen uno resuelto en la práctica, no me acordaba de esto, buenísimo. Y yo voy a hacer otro. A ver, la derivada en forma
implícita. A ver, y un ejemplo. Dos x cubo más x por y menos y cubo menos. Las derivadas en forma implícita se usan justamente cuando la función viene en forma implícita. ¿Qué quiere decir que la función viene en forma implícita? Bueno, así en palabras medio simples, es que no está la y despejada, están las variables x e y en funciones de una variable como las que vemos nosotros, ¿no? Las variables x e y, todas como mezcladitas de un lado del igual, y la función está igualada a 0. Si yo la tengo escrita de esta forma, la función está dada en forma implícita, y se puede derivar de esta manera, o sea, no hace falta despejar la y para derivarla. A veces hay dos caminos posibles. Bueno, o la derivo así como está, usando el método de derivada en forma implícita, o despejo la y la derivo como siempre. Pero hay casos donde es muy difícil despejar la y. Yo creo que acá traté de despejar la y no pude en este ejemplo. O cuesta mucho, porque hay otros ejemplos donde sí se puede hacer de los dos caminos. Todo depende de cuán difícil sea despejar la y, la variable que para nosotros es la variable dependiente. Pero igual, yo les quería contar cómo se deriva dejando la función así como está. Bueno, hay que tener en la cabeza que y es una función de variable x, o sea que y depende de x. Entonces, cuando aparezca la derivada de y, no va a ser como derivar x. ¿A qué me refiero? Acá, yo lo que voy a hacer es derivar. Derivo de ambos miembros. Bueno, la derivada de 0 acá me va a seguir quedando el 0. ¿Sí? Y de este lado separo en términos, como siempre. Hay términos que no, los derivo como habitualmente hacemos. X al cubo con un 2 adelante. Bajo la constante que multiplica, derivo x a la 3 con lo que me dijeron hace un rato, restándole al exponente 1 y bajándolo acá, ¿no? Me queda 3 por x a la 2. Bien, eso igual que siempre. O sea, el primer término, cuando lo derivo, me da 2 por 3, 6x cuadrado. ¿Sí? Ahora, cuando voy a derivar acá, bueno, tengo un producto. Entonces empiezo a pensarlo así. La derivada de x, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, más la derivada de x sin derivar, perdón, el primero sin derivar, por la derivada de y. La derivada de y ya no es 1, porque mi variable es x. Entonces la derivada de y directamente es y'. Digo así y ya está. ¿Sí? Esto sería esto. Y', que es la función de variable x derivada. Y bueno, sigo un poquito más. Me equivoqué, menos. Acá el 1 cuando lo derive va a desaparecer, lo que me queda derivar es y al cubo. Bueno, acá vino mi hijo con el control remoto para que lo asista. Pero ahora cuando se corte voy, Lichi, espera un poquito. A ver, ¿qué dicen? No hay que restar al exponente, está elevado a la 1, profe, ¿no se aplica lo mismo? Queda x a la 0. A ver, ¿a dónde no se aplica lo mismo? Si todo número elevado a la 0 da 1. No entiendo de lo que me están hablando. En y. No, porque y es la función. Claro, ahí está el secreto, o lo que a uno por ahí lo marea un poco de esta manera de derivar. Y no es la variable como x. Yo estoy derivando respecto de x. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy derivando esta función, pero mi variable es x. Y la y
depende de x. Entonces, cuando yo derivo, lo que obtengo es la derivada de la función respecto de x. La derivada de x es 1, porque es la variable, pero la derivada de y es y', porque es derivar la función respecto de x. Ese es lo distinto o lo que hay que tener en cuenta con más cuidado de la derivación en forma implícita. Es la derivada de y respecto de x. Entonces la derivada de y es y'. Ahora creo que se va a ver bien acá. Cuando yo derive y al cubo, a ver, hagámoslo acá medio en borrador así. Si esto fuera x, uno haría así, 3y cuadrado. Listo. Claro, tiene que ver con esa escritura que están poniendo. Si esto fuera x, la derivada sería 3x cuadrado. Si es y, bueno, uno es igual, y cubo, 3y cuadrado. Pero esto es una función de variable x. Entonces, cuando yo lo derivo, tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo es la regla de la cadena? Derivo la potencia y multiplico por la derivada de la función. O sea que la derivada de y al cubo es 3y cuadrado por y', porque me falta multiplicar por la derivada de la función. Y en esta escritura, la y es una función, no es la variable. Si se va a cortar, les aviso, se vuelven a conectar en 5 minutos. ¿Sí? Bueno, esto lo escribo, a ver si puedo escribir la respuesta. Rápido, rápido, rápido. Acá sería menos 3